Buenos días, hermanos y amigos. Nos encontramos en el devocional Tiempo de Refrigerio. El versículo del día lo encontramos en Santiago 4, capítulo 4, versículo 8. Y la palabra de Dios nos dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El título: acerquémonos a Dios. Hoy en día la humanidad le echa la culpa a Dios por todas las calamidades, los crímenes, los niños abandonados, por la violencia, las enfermedades, la pobreza, etc. Pero la realidad es que todo eso es consecuencia del pecado por estar apartados de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, dándole rienda suelta a nuestras pasiones, deseos e instintos más bajos que nos llevan a cometer errores y desatinos, lo cual tiene a este mundo tan descontrolado y en camino a la destrucción. Estos tiempos que estamos viviendo es consecuencia precisamente de estar apartados de Dios y de su palabra. El problema más grande es que el hombre no cree en el pecado e incluso a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. El resultado lo estamos viendo hoy en día. Las leyes que se están aprobando últimamente son resultado de mentes entenebrecidas que viven lejos de Dios, sin guía ni dirección. Y el resultado es una juventud desorientada y sin propósito en la vida, que lo único que quiere es vivir la vida loca. Hombres y mujeres que prometen fidelidad y en la primera oportunidad que se les presenta son infieles. Hogares destruidos, hijos abandonados, sexo sin control, alcohol, drogas y enfermedades, resultado del descontrol del hombre y su abuso. La naturaleza, el medio ambiente también está sufriendo las consecuencias de los desatinos del hombre, de los abusos que el hombre está cometiendo con ellos. Y luego le echamos la culpa a Dios, cuando hemos hecho todas estas cosas bajo nuestra propia voluntad. El egoísmo, la avaricia, el deseo de poder nos llevan a las guerras, al abuso y a que las sociedades estén tan distantes los unos de los otros, produciendo descontrol, descontento y violencia. En las calles vemos mendigos pordioseros y gente con tanta necesidad y otros viviendo sobre un todo. Y eso nos lleva a crear un gran distanciamiento entre los seres humanos. Y eso es producto de estar lejos de Dios, que nos lleva a vivir en pecado, alejados de la voluntad de Dios. Hoy el mundo y la humanidad están sufriendo las consecuencias de todo esto. Vemos la violencia que hay en las ciudades, los pueblos que se levantan en armas, las guerrillas que están en el monte armados y salen y destruyen y vuelan y explosionan. Y los ricos cada vez opresionando más a los pobres. Y eso es todo el resultado de estar apartados de Dios y de su palabra. Los jóvenes no tienen una orientación, no tienen una guía, no tienen una meta a donde llegar, no saben qué hacer con esta vida. Y lo único que les queda es vivir la vida loca. Alcohol, drogas, sexo desenfrenado. Hacer cosas que los lleve al éxtasis, a vivirla, a tener sentir esa adrenalina en su cuerpo. Porque no hay nada que los motive, sino el el vivir las cosas extremas, llevándonos a una sociedad sin un futuro muy prometedor. Hoy los jóvenes, los niños, los adolescentes en las escuelas están recibiendo una información técnica, pero la información y la educación que deben tener moral y espiritual están muy lejos de ellos. Han excluido, como decía el día de ayer, la palabra de Dios de las escuelas, de los hospitales, incluso uno iba a los hoteles y encontraba Biblias. Hoy no las encontramos. Y el hombre
Sigue ese caminar en sus propios deseos, en su concupiscencia y en el pecado y en la oscuridad de su mente. Hoy mi llamado es que volvamos a Dios, que nos acerquemos a Dios. Él está cerca de nosotros, Él nos está esperando con sus brazos abiertos. Acerquémonos a Dios y Él nos va a recibir. Alguien dijo, el pecado es la ausencia de Dios en el corazón del hombre, así como el frío es la ausencia de calor y la oscuridad es la ausencia de luz. En la noche tú llegas a tu casa, no hay nadie, las luces están apagadas, todo está oscuro y prendes la luz y todo se ilumina y sabes dónde están las cosas ubicadas. Y puedes caminar con tranquilidad y seguridad de dónde estás pisando. Pero si en tu casa no hay luz y entras, vas a tientas y tropiezas con todas las cosas, te puedes caer, puedes romper, puedes hacer cualquier cosa sin darte cuenta. El frío es lo mismo, es la ausencia del calor. ¿Cuántos hogares están viviendo en esa frialdad de los esposos o de los hijos y de los padres y no encuentran un hogar? Hoy es tiempo de que recapacitemos y que nuestros hogares sean ese lugar donde podemos recibir el calor de la familia. Y ese calor primeramente viene de Dios, porque la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que amemos primeramente a Dios sobre todas las cosas. Y hay un segundo mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos implica que lo que quisieran que hicieran con nosotros, nosotros hagámoslo por los demás. No seamos egoístas, dejemos el egoísmo, la avaricia. Rindamos nuestro corazón a Dios. Él nos está esperando. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Cambiemos nuestra forma, nuestra vana manera de vivir. Permitamos que Dios gobierne nuestros corazones. Hoy en día muchos creyentes creen que con ir a la iglesia es suficiente y luego mezclarse con el mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que el que es de doble ánimo será rechazado de Dios. El Señor nos dice en su palabra que es mejor ser frío o caliente, porque a los tibios los vomitará de su boca. Y eso lo puedes encontrar en Apocalipsis 3:16. No podemos ser fríos, no podemos ser tibios, porque nos vomitará de la boca. Sé caliente, busca de Dios, apégate a Él. Camina conforme a su voluntad y Él cambiará nuestras vidas. Él cambiará tu hogar, tu familia, tu entorno familiar si tú cambias. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, no con un corazón simplemente de buscando cosas, sino acerquémonos sinceramente buscándolo en plena certidumbre de fe de que Él existe, de que Él es Dios, de que Él es Rey, de que Él es Señor. Dice, vuelvo a leerlo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Dios. Vamos con ese corazón sincero, con fe. Alejémonos de la mala conciencia. Alejémonos del pecado. Queremos ver una vida nueva y diferente en este mundo. Demos el primer paso. Cambiemos. Jesús está cerca de ti. Acércate a Él. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Señor, gracias por esta palabra. Que esa palabra pueda ser la obra para la cual tú la envías en esta mañana, Señor. Señor, queremos rendir nuestros corazones a ti. Acercarnos a ti, buscar de ti, Señor. Escudriñar tu palabra, vivir conforme a tu voluntad, Señor. Acercarnos, Señor, con plena fe, confianza y seguridad de que tú eres Dios real, vivo. Señor, purifica nuestros corazones.
Sana nuestros corazones, restaura nuestros corazones. Límpianos, Señor. Limpia nuestra conciencia, Señor. Que podamos lavarnos, Señor, con tu palabra que es viva y eficaz. Y es agua pura, Señor, que limpia nuestros corazones. Señor, venimos a tus pies, nos rendimos a ti. Perdona nuestros pecados. Recíbenos, Señor, en tus brazos. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y revélate a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén